noches a todos. Muy bienvenidos, ¿no?, al Instituto de Cultura Uruguayo Brasileño. Yo soy Michelle Rufino, la coordinadora académica acá del Instituto. Simplemente darles la bienvenida en nombre del ICUB, ¿no? Para nosotros es siempre un placer y un gusto enorme recibir a todo tipo de eventos, ¿no?, acá en el Instituto. Nuestras puertas están siempre abiertas, ¿no?, a todos y todas, ¿no?, que quieran estar acá con nosotros y compartir estos espacios, ¿no?, de conversatorio, ¿no?, de diálogo, ¿no?, acerca de Brasil, ¿no? Así que nada más, simplemente darles la bienvenida y paso la palabra, ¿no?, para seguir con la apertura. Que les doy la bienvenida en nombre de Siembra y en particular de la Usina de Política Internacional. Todas y todos aquellos que no estén, por favor, incorpórense. Las puertas, iba a decir las tranqueras, pero ya daba muy horario. Las puertas, pero bueno, sí, no sé cómo se dice en una granja. Incorpórense. Queremos hacer de la usina, como todas, un lugar de conversación, de mirada larga, de una mirada de izquierda, pero que no tenga por qué tener un perfil sectorial y volver el nombre de nadie, sino en una reflexión que creo que el Uruguay realmente necesita, y mucho la reflexión sobre el tema internacional. Bueno, y es un honor para nosotros tener a colegas de Brasil que están destacados, y sin duda la presencia de académicas y académicos como los que tenemos aquí, que creo que van a provocar y a poner cosas en la reflexión. Sin más, entonces, si les parece, le transmito la palabra a Milo para que él haga la moderación de la mesa. Espero de nuevo vuestra intervención intensa y provocativa también. Muchas gracias. Uruguayo Brasileño que nos abre las puertas para esta actividad. Es un gusto enorme compartir con ustedes esta instancia en la que vamos a reflexionar sobre Brasil. Para ello tenemos una mesa con tres personas que desde el ámbito académico reflexionan sobre estos asuntos. La profesora Gabriela Modé, que es una referencia en el análisis económico en el Uruguay, una persona muy querida de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos va a hablar sobre la economía brasileña. Conoce mucho el país y además es la coordinadora, la líder del grupo de estudios interdisciplinarios sobre Brasil y Uruguay de la Universidad de la República, así que un honor contar con ella por aquí. Sigo en este orden. La profesora Anastasia Barceló, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, que estudia Relaciones Internacionales, va a hablar del Brasil internacional en este periodo. Y a mi derecha, el profesor Odilon Calleira Neto, historiador de la Universidad Federal de Juiz de Fora, un especialista en la historia política de Brasil, especialmente en la trayectoria de las derechas brasileñas. Tiene un libro que les invito a leer, fantástico, uno de los tantos de su obra, que es Fascismo en Camisas Verdes, que vale muchísimo la pena. Así que yo me defiendo aquí a Uicupi. Y bienvenido a la actividad de siempre. Así que si les parece, tomamos como dinámica para que tengamos tiempo para intercambiar. Bueno, contamos con los comentarios de Carlos Luján también, profesor de la Universidad de la República y especialista en temas internacionales. Si les parece bien, nos tomamos para cada uno de ustedes tres, que son quienes van a exponer, 20 minutos cada uno. Yo voy a ser muy insistente con el uso del tiempo para que nos dé luego la posibilidad de hacer un comentario breve de nuestra parte y abrir el debate colectivo. Así que sin más, profesora Moretti. La verdad que el estudio de Brasil para mí es una pasión, así que realmente me siento súper contenta de poder intercambiar y además escuchar lo que nos van a contar desde otras perspectivas. Bueno, yo les preparé una pequeña presentación, porque está un poco chica, pero
la idea es, primero, eso que se ve ahí es el PIB de Brasil. Entonces, este gráfico comienza en 2004. Tenemos ahí como en la crisis 2008-2009, Brasil tuvo una caída importante, pero luego, digamos, lo que ahí se puede resaltar es, a partir de 2014-2015, en la época de Dilma Rousseff, Brasil tuvo una crisis muy importante con varios años de caída del producto, que fue la mayor crisis que hay desde que hay registros, porque bueno, Brasil es una economía que en general ha tenido largos periodos de crecimiento bien importante, y bueno, entonces, y eso ya nos explicarán aquí los politólogos, pero fue como, digamos, un momento muy duro para la economía brasileña, que la política, digamos, tuvo un impacto bien importante, porque todos los planes de rescate, de hacer, ¿no? Todo lo que iba al Parlamento no tenían las mayorías necesarias y no salía nada, bueno, hasta que viene la destitución de Dilma, ¿no? Luego, ¿no? El periodo que prosigue el crecimiento. Si bien deja de caer la economía, el crecimiento es como muy leve, que bueno, en un país con un crecimiento poblacional importante, que la economía crezca un 1% es como nada, al contrario, como que luego viene el COVID, que es esa B ahí, que bueno, a diferencia, digamos, de lo que uno podría esperar por el negacionismo del presidente Bolsonaro, las fuerzas, digamos, políticas organizadas alrededor de los principales partidos, con los estados, logran ayudas muy importantes para la población, y la economía sale muy rápidamente de la crisis. Y bueno, en este momento, ¿no? 2023 comienza el gobierno el tercer gobierno de Lula, y a pesar de que al principio de año hay como unas perspectivas de muy bajo crecimiento, eso fue mejorando con los meses, y hoy en día las proyecciones están en cerca del 3% de crecimiento para este año. A pesar de que, bueno, para el año que viene todavía el crecimiento es más bajo, pero esa es como una buena perspectiva. ¿Sí? La próxima. Sigamos con esto, es más o menos lo que les dije. Además, el mercado de trabajo, que después vamos a ver algún gráfico, llegó a un máximo de 14,8% el desempleo durante la pandemia, pero a partir del 2021 empezó a mejorar. Sin embargo, digamos, más allá de que este número era bastante alto, también, igual que en otros países, hubo una cantidad de trabajadores desalentados que se fueron del mercado y que no buscan trabajo, no, o sea, antes estaban trabajando, pero no son desempleados porque no buscan trabajo. Entonces, digamos, ese número seguramente es mayor, y además tener en cuenta que la informalidad en Brasil es de alrededor del 40%. O sea, la informalidad definida como el no registro en la seguridad social, ¿no? Aquí en Uruguay está algo por encima del 20%. Era 25, cayó a 20, ahora está como en 22. Pero bueno, esa es Bueno, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento económico en Brasil? Acá capaz que, digamos, yo les puse como dos gráficos, más o menos empezando un poco más atrás, en el 2000, para que se vea bien. En el pasado, y capaz que más atrás, siempre fue la industria el gran, digamos, por donde crecía la economía brasileña. Era el PIB industrial el que marcaba el crecimiento. Sin embargo, eso cambió ahí justamente donde aparece ahí 2014, 2015, cuando empieza la crisis. Es la industria la que más cae, el PIB industrial es el que está en azul en el primer gráfico,
¿no? Y como ven, crece muy por debajo, a pesar de que se recupera, muy por debajo del PIB. ¿Y quién lo reemplaza? El PIB agropecuario. Digamos, eso es bien interesante porque más allá de que Brasil hace bastante que tiene una base agropecuaria y el agronegocio es relevante, es a partir de, digamos, sí, ahí la crisis, ¿no? del gobierno de Dilma, después, ¿no? el gobierno Temer y lo que sigue, es que bueno, en parte, ¿no? la política también lo dice, es la base de apoyo del bolsonarismo, ¿no? es el agronegocio. Y el agronegocio mejoró muchísimo en esos años y es la fuente de crecimiento. Y eso también se ve, este otro gráfico es el comercio exterior, son las exportaciones, es el que está más oscuro, y en lila están las importaciones, ¿no? Y como se ve también, y sobre todo después del COVID, las exportaciones han aumentado en forma muy importante, también basados en los productos agropecuarios. O sea, para que tengan como, ¿no? Antes digamos, en los años 2000 al principio, el principal producto de exportación de Brasil eran los aviones a Estados Unidos. Eso fue reemplazado por la soja a China, ¿no? Eso marca, como capaz que es un poco demasiado ¿no? estereotipado, pero nos muestra cómo eso es. Sigamos. Bueno, el mercado de trabajo, como yo les comentaba, ¿no? es la gráfica, ahí la tasa de desempleo es la gráfica anaranjada, creció mucho, ¿no? Como ven ahí, 2016, 2017, el desempleo en la época de la crisis creció mucho, había empezado a caer y luego, bueno, vuelve a aumentar con el COVID y ahora está en niveles bastante bajos, alrededor del 8%. Sin embargo, no encontré estadísticas de pobreza, digamos, de 2023, pero el gráfico que está en rojo marca la proporción de personas con ingreso menor a $5 por paridad de poder de compra, o sea, bueno, una medida que se usa internacionalmente como porcentaje de la población total, y esto marca que, o sea, más allá de la caída del desempleo, ¿no? la pobreza ha aumentado y arriba el índice de Gini, que nos marca la desigualdad, también aumentó. O sea, evidentemente que estos nuevos empleos que se empiezan ¿no? que aparecen son empleos de muy baja calidad y de bajos salarios, y eso repercute en la pobreza y en la desigualdad, ¿no? Que bueno, esto llega hasta 2021, estos números, todavía 2022 no habían, por lo menos no los encontré. En la siguiente. Bueno, otro tema, esto era como más la parte real, otro tema que preocupa siempre mucho en todos los países es la inflación. Y en particular, digamos, el gobierno de Lula tuvo un intercambio bien intenso con el presidente del Banco Central de Brasil, que en Brasil el Banco Central es independiente, por lo tanto, el presidente que hay ahora viene del gobierno anterior. Brasil tiene una tasa de política monetaria que se llama Selic, que es una tasa de referencia bien importante y que es la que se utiliza en este gráfico. Entonces tenemos la inflación medida por el IPCA, que bueno, es una de las medidas que se utiliza, y el punteado la Selic, ¿no? Entonces, como ven, siempre que la inflación sube, es la política monetaria que se utiliza, subir la tasa, que es una tasa de referencia, que es una tasa que
que ahí, por ejemplo, ahí 2016, 2017 llegó al 14%, porque bueno, la inflación superó el 10%, volvió después del COVID, como muchos países tuvieron un empuje inflacionario importante, también Brasil, ¿no? Sobre todo por la guerra entre Rusia y Ucrania, y la inflación llegó al 12%, la tasa Selic que estaba ahí cerca del 14, 13,75, y esta es, o sea, es bien importante porque, primero, recordemos, Brasil es una economía que se maneja toda en monedas reales. En Brasil, todas las transacciones son en reales, todo el crédito, el ahorro, todo es en moneda nacional. Por lo tanto, esta tasa, que es como el piso, es la tasa que el Banco Central le paga a los bancos, si los bancos tienen recursos sobrantes. Entonces, es el piso de las tasas de interés que luego van a cobrar para prestar el dinero. Entonces, si la tasa de interés está muy alta, es caro para el crédito al consumo, y sobre todo lo que más preocupa es el crédito para las empresas, ¿no? El crédito para la inversión. Más allá de que Brasil, teniendo sobre todo San Pablo, pero en general todo el país, hay una gran parte de la inversión que se financia a partir de la bolsa de valores. O sea, las empresas, cuando precisan recursos para invertir, algunas van a los bancos a buscar, pero otras, sobre todo las más grandes, ¿no? Las que emiten papeles a la bolsa, y de ahí recaudan sus fondos para invertir, y bueno, y después tendrán que pagar los dividendos, pero es otro instrumento que, bueno, nosotros acá en Uruguay prácticamente no lo tenemos, ¿no? Porque muy pocas empresas pueden, hay algunas que emiten, pero en general no son la mayoría, y en Brasil esa es una fuente importante. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? La inflación, porque el rojo cayó en forma vertical, está ahora en, no sé, menos del 4%, sin embargo la tasa Selic bajó apenas, ahora está creo que en 13,25. O sea, la diferencia entre la inflación y la tasa de interés es lo que se llama la tasa de interés real. O sea, el costo es muy grande, y bueno, esa es una de las luchas que está teniendo el gobierno de Lula con el presidente, sí, bueno, con la institucionalidad que hay hoy en día en el Banco Central. Sí, la siguiente. Bueno, acá más o menos es lo mismo, está referido, pasar a la siguiente. Y bueno, para ver un poco qué se espera de la economía brasileña, entonces busqué algunos datos de expectativas. Entonces, las celestes son expectativas de los industriales, o sea, son encuestas que lleva adelante, esa es la Confederación Nacional de la Industria, es aquel de allá, ¿no? Le pregunta, bueno, a los industriales qué esperan de la economía, cómo va a estar, etcétera, y los que es como que me quedo mal la línea debería estar en el 50, ahí lo que se computa es los que dicen que va a estar mejor, los que dicen que va a estar igual, y los que dicen que va a estar peor. Entonces el 50 como que marca esa diferencia, y bueno, como ven, en realidad los industriales, digamos, si bien después del COVID, ¿no?, que se recupera, como que han tendido a caer, actualmente aparece como algo de mejora, pero igualmente está bastante por debajo de niveles ahí que había, inclusive ahí en 2017, ¿no? O sea, la industria tiene una preocupación. El otro es las expectativas de los consumidores, que parecen bastante más optimistas, y si bien no aparece como una fuerte caída en el COVID, la caída es mínima. O sea, ¿por qué? Bueno, porque existió una ayuda muy, muy importante de los fondos del gobierno, y nada, eso, bueno, ahí con algunos altibajos
evidentemente que el periodo, sobre todo electoral, tiene que haber marcado, pero luego el índice se recupera. Entonces, pasando a la última, ahí va. Bueno, aquí simplemente algunos números de la encuesta que lleva adelante. Están los números oficiales del gobierno, pero me pareció mejor poner números de qué esperan los agentes, que responden la encuesta del Banco Central de Brasil. Que bueno, el aumento del PIB, que, como les decía, es de 2,9 para el 2023 y 1,5 para el 2024, pero bueno, es bastante común que al principio sean siempre los números más bajos y luego van cambiando. La inflación se espera, sí, bueno, 4,9 para este año y 3,85 para el año que viene, o sea, números dentro de lo que el Banco Central más o menos espera. El dólar, bueno, eso era lo que aparecía la semana pasada. Hoy el dólar ya pegó un salto, no solamente en Uruguay, sino también en Brasil. En general, Uruguay sigue bastante lo que sucede en Brasil en términos de dólar. Ya está por arriba de 5, ¿no? Así que bueno, esas expectativas veremos cómo cambian. Y para la tasa Selic, el mercado, digamos, ¿no? Los analistas esperaban 11,75 para el cierre de este año y 9 para el 2024, lo cual todavía marca una tasa real, ¿no? Una diferencia con inflación bien importante. Pero bueno, esas son un poco, a grandes rasgos, las principales cosas que podemos decir sobre la economía brasileña. Así que gracias y paso acá. Nos centramos a conversar sobre los temas políticos ahora y le pedimos a Odilon si nos puede... Creo que es posible comprender algunos apuntes acerca del proceso de transición para la formación y consolidación del gobierno. Lo que quiero pensar acá es como un proceso más longo, como que el proceso de reconstrucción efectivamente del gobierno Lula es como un proceso que va a tener en cuenta cosas que empezaron no solamente con el fenómeno del bolsonarismo, sino que también con el gobierno de Michel Temer. Bueno, en términos más enfáticos, es claro que, bueno, nosotros sabemos bien o mal lo que fue el gobierno Bolsonaro, la persona política de Bolsonaro, claro, pero que es interesante tener como apunte y punto de referencia el gobierno de Michel Temer, que fue algo como un gobierno tremendamente impopular, que estableció un proceso de flexibilización, bueno, entre comillas, de las políticas de trabajo en Brasil y todo lo más. Por esto es necesario tener esto en cuenta porque el proceso de reconstrucción a partir de los primeros capítulos del gobierno Lula vas a tener en cuenta no solamente la problemática del propio bolsonarismo, sino que también cuestiones que son en alguna medida estructurales de esta historia reciente en el país. Esto marca en cierto sentido una problemática del petismo, una problemática del lulismo, una problemática de la historia política de Brasil, que es el proceso de conciliación. Bueno, hay un historiador en Brasil que tengo mucho gusto, Lincoln Pena, de la Universidad de São Paulo, que caracteriza el petismo como una cultura política de conciliación. El petismo, el lulismo como una política de conciliación, y esto que trae, bueno, algunas buenas características, algunos buenos procesos, mas también algunos procesos más traumáticos a lo largo de la historia. Este no enfrentamiento, la inexistencia de algunos conflictos, sea en clase, sea también en términos de la memoria histórica y del pasado autoritario reciente o más reciente en términos de bolsonarismo, nos deja como ejemplo o algunos temores a las problemáticas de que será una reconstrucción de la democracia en Brasil después de la experiencia del bolsonarismo. Y para esto creo que es posible pensar en términos más sintéticos a partir de 3 puntos principales. En términos de los evangélicos
y de la dimensión política de los evangélicos en perspectiva de la politización, de la militarización de la política de Brasil o de la presencia de los militares en la política y también un proceso de capilaridad y pulverización de una cultura de derecha y asimismo como una presencia más enfática de actores de derecha organizados en Brasil, tanto en términos legislativos, parlamentarios, así como en términos de una cultura muchas veces algo como underground o mesmo no mainstream en la política brasileira. Bueno, en términos de los evangélicos, es necesario decir que cerca del 31% de la población de Brasil es evangélica. Esto es un evento en exponencial crecimiento, hace como creo que en quizás 10 o 15 años, Brasil se tornará como una nación efectivamente evangélica. Es necesario decir que cuando hablamos de los evangélicos tenemos que tener en cuenta que es como un grupo muy plural. Bueno, hay como la presencia de los evangélicos más mediáticos que tienen una agenda conservadora, que tienen una agenda efectivamente de extrema derecha, pero que los evangélicos son grupos más plurales y que tienen una presencia muy marcante en las periferias, en las comunidades, en la sociedad brasileña. Es curioso tener en cuenta que el crecimiento de los evangélicos es también como acompaña el crecimiento de la clase C en Brasil, como la clase media baja, que tiene algo como una teología de prosperidad. Esta teología de prosperidad tiene muchos valores conservadores, asimismo como tiene un elogio a lo que podemos llamar como self-made man, como la contrariedad a las políticas públicas de distribución de renta y todo lo más. Bueno, por esto que hay como un elemento de un apelo conservador en los evangélicos, no solamente en términos teológicos, pero que también en términos de costumbres, en términos de cultura y de consumo también. Bueno, pero que es necesario decir que la historia de PT es un partido que fue erigido a partir de las bases. Y había como la presencia de grupos católicos, de grupos con algunas pequeñas tendencias evangélicas, y la relación con los grupos religiosos no es una problemática marcantemente de la historia del PT, de la historia del petismo y tampoco de la historia de Luis Inácio Lula da Silva. Bueno, lo que es necesario tener en cuenta es justamente la perspectiva conservadora de los evangélicos. Cómo hablar, cómo conversar, cómo tener en cuenta estos grupos. En realidad yo no sé. Esto es una deuda que es un elemento marcantemente presente en la mentalidad de las izquierdas en Brasil. En términos de los militares, tenemos en cuenta que el proceso de la presencia de los militares en la política de Brasil es como un elemento del propio bolsonarismo. Pero en realidad este proceso de la presencia de los militares empezó justamente en el gobierno Temer. Fue el gobierno Temer que empezó a tener la presencia de militares en puntos chaves en el gobierno y algo como una presencia de la perspectiva de la militarización de la política. Antes mismo de la emergencia de Michel Temer, después del impeachment, digamos, de Dilma, había como una presencia marcantemente de un discurso conservador y contrario a las políticas de la memoria en Brasil. Esto empezó sobre todo en 2011, cuando empezó la práctica de las comisiones de la verdad y de la justicia de la memoria en Brasil. Es necesario decir que la perspectiva de los militares en la política no es solamente una perspectiva institucional o solamente estructural desde el punto de vista del gobierno, porque lo que pasó en Brasil el 8 de enero de este año tiene muchas características de aspectos de la presencia de los militares, tanto desde el punto de vista de la organización de algunos militares y puntos chaves del proceso, sino como también una demanda de elementos, de grupos organizados de la sociedad brasileña por la presencia de los militares. Y bueno, es necesario decir, por más que Brasil tiene un futuro inmenso, por más que Brasil tiene un pasado inmenso por la frente, tenemos que tener en cuenta
una especie de anticonciliación, porque en realidad la presencia de los militares es como un peligro en alguna medida por la perspectiva de la politización de los militares, asimismo como de la militarización de la política. Y en este términos, la lógica de conciliación creo que es como elemento marcante del gobierno de Lula en este momento. Bueno, estamos empezando ainda el proceso de investigación sobre la tentativa de golpe y todo más, pero que la tónica, digamos así, tiene algo como una característica de esta cultura política de conciliación. Además de los aspectos de los evangélicos y de los militares, es necesario pensar algo acerca de las derechas. Bueno, en realidad la formación del bolsonarismo no es solamente la formación del bolsonarismo, sino también como el proceso de la radicalización de las derechas. Las demandas, las características de esta radicalización establecen como las posibilidades de aportes y diálogos con grupos conservadores de la sociedad. Yo diría, claro, que los evangélicos con la pauta anti-aborto, contra los casamientos homosexuales y lo demás, la perspectiva también de la relación con militares y también con una perspectiva de grupos de liberales tremendamente organizados. En realidad, si pensamos en términos legislativos, parlamentares de la política brasileña en la actualidad, la presencia de un bolsonarismo sin Bolsonaro es efectivo, porque tenemos muchas lideranzas como gobernadores, diputados, vereadores y todo más, que tienen como banderas que fueron convergentes con el proyecto político del bolsonarismo. Esto es efectivamente un problema. Que Bolsonaro un día más, otro no, en fin, que se va a salir preso, esto para mí es uma alegria, claro, y también es un elemento de cuestión de tiempo, pero que los productos del bolsonarismo están efectivamente realizados contra las políticas por la equidad de género, contra las políticas para grupos originarios y todo lo demás. Entonces, decir que por más que Luis Ignacio Lula da Silva ganó la elección, la pregunta es no cómo Lula ganó, pero cómo que Bolsonaro puede perder. En ese término de de una fortaleza política en las instituciones, en la perspectiva sociocultural de Brasil. Bueno, este es un punto acerca de las derechas, como un desafío para los primeros meses y años del gobierno de Lula y de PT. Y hay otro, porque el proceso de radicalización de las derechas en Brasil, el proceso de fortalecimiento del bolsonarismo, entonces también con un proceso de fortalecimiento de las tendencias y pluralidad de las tendencias de la extrema derecha en Brasil. Solo para citar algunos números. Desde 2018 hasta hoy, Brasil tiene como un aumento de 270% de los grupos de extrema derecha. Extrema derecha, yo quiero decir como de tendencia neonazi, neofascista y todo más. En términos de las investigaciones de la Policía Federal, hubo un aumento exponencial de 900% en crímenes relacionados con el elogio, la utilización de esvásticas y todo lo más en la realidad política brasileña. Y claro que la violencia es un elemento cotidiano en Brasil, pero que hasta mucho poco tiempo no teníamos ataques, asesinatos en las escuelas motivados políticamente. Estos son rasgos y características de un proceso más plural de la formación y de la difusión de la cultura de extrema derecha en la sociedad brasileña. Bueno, Brasil no tiene una legislación propia acerca de la política extrema y de la difusión del extremismo político. En realidad hay una única ley, que es la ley número 7713 de 1989, establece que es prohibido difundir, hacer piezas de propaganda utilizando políticamente la esvástica. Solo esto. El negacionismo del holocausto, por ejemplo, no es prohibido en Brasil. Es posible establecer una discusión acerca del negacionismo como un crimen antisemita y también como una especie de racismo, pero que no hay una legislación. Y por esto es necesario empáticamente discutir cómo que Brasil va a empezar a establecer una política de control
acerca de la difusión del contenido extremista. Porque nosotros, como yo estoy hablando acerca de la difusión del extremismo de derecha en Brasil, no estoy pensando solamente en términos políticos, legislativos, electorales y lo que sea. Estoy pensando también en términos de una comunidad muy bien organizada, socialmente, culturalmente, sino que también digitalmente. Las comunidades gamers, los iniciantes y todo más, las comunidades de adoración, los aspiradores. Esto es como un elemento de fusión de una cultura política de extrema derecha en Brasil. Y bueno, creo que hay algunos movimientos acerca de este proceso y creo que esto es impactamente un desafío, porque nosotros no podríamos pensar acerca de una cultura, de una problemática de la extrema derecha en Brasil, pensando solamente en términos de los pastores evangélicos más conservadores, o quizás por cuenta de algunos liderazgos de la clase militar, sino que es también necesario discutir una educación acerca sobre el combatimiento por el extremismo, sino, bueno, esto es un desafío a alguna medida que es que esto, pues, gracias. El escenario político, pero sobre todo por ofrecernos creo que un paso más, que es pensar cómo se configura el espacio de lo político, ¿no? De la política más allá de los espacios institucionales y de reflexión sobre lo político. Bueno, Anastasia Barcelo, te doy la palabra para pensar ahora en clave de Brasil internacional. Es un gusto poder volver para hablar sobre Brasil, un país además en el cual, además de estudiarlo, estudiar su política exterior, las relaciones con Uruguay, también fue un país en el cual viví por mucho tiempo, así que realmente es un gusto. Yo quiero retomar algunas cuestiones que quedaron planteadas tanto en la presentación de Odilon como de Gabriela, cuando pasaron por lo político como algo bastante más general, porque el foco era la economía, ¿no? Que es pensar en la crisis de Brasil, ¿no? Unida a lo que fue la crisis de la política exterior. Pensar la crisis interna con cómo ese proceso de formulación de la política exterior se transformó sobre todo en el gobierno Bolsonaro, después se va a retomar en el gobierno Lula, pero es un proceso que se inicia con Michel Temer. ¿Bien? Entonces, si nosotros pensamos en lo que fue esa crisis, podemos poner algunas fechas o algunos momentos históricos para pensar cómo se fue desarrollando. Uno de ellos, no sé si recuerdan, fue en el año 2013, cuando comienzan todas las manifestaciones en las grandes ciudades. Pensemos en San Pablo, en Río de Janeiro, que parecían manifestaciones bastante legítimas, ¿bien? Porque eran por lo que se llamó el pase libre, ¿no? Por el boleto de ómnibus, del transporte público en estas ciudades. Esto parecía, digamos, manifestaciones muy legítimas desde el punto de vista social. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta, porque yo vivía en ese momento en Brasil y no tenía la percepción de que poco a poco, ¿no? Algunas bandas, grupos fascistas, no sé si se llama así, esta es la teoría política, pero bueno, grupos de extrema derecha comenzaron a infiltrarse. ¿Bien? Eso fue en el año 2013. En el año 2014 tenemos una elección donde es electa la presidenta Dilma. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, el otro candidato por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Aécio Neves, no acepta el resultado de las elecciones. Es un punto clave, ¿no? Que va a profundizar esta crisis. Y bueno, desde el 2014 al 2016, cuando se produce efectivamente lo que fue el impeachment de la presidenta Dilma, bueno, ahí tenemos una profundización, digamos, de la crisis que también se va a trasladar a la economía y luego se va a trasladar a las relaciones exteriores. A las relaciones exteriores, pensemos que en el gobierno de Michel Temer, una de las grandes promesas fue la desideologización la política. Desideologización. Eso, de la política, no me sé ni decirlo, pero bueno, el objetivo principal era, bueno, retirarse de la región, ¿no? Lo que decía, retirarse de la región, no tener vínculos o relaciones con países como Venezuela, como Cuba, ¿no? Con esta idea de que las relaciones internacionales no se lleven por los amiguismos, por decirlo así, ¿no? La voz de Michel Temer. Esto fue lo que sucede en ese periodo. Se aleja muchísimo de lo que fue la UNASUR, de la CELAC, y en lo que es el Mercosur se va a enfocar en lo que es la agenda externa, sobre todo la agenda del acuerdo con la Unión Europea, que todavía lo estamos negociando. Pero es un primer momento de quiebre
digamos, de esa política exterior. Después de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que sabemos que había fomentado muchísimo todos los procesos de integración, esta ampliación de la idea del sur global, con la formación de los BRICS, por ejemplo, con la formación del IVAS. Entonces es un momento de quiebre. Ese es el primero, pero después tenemos otro, ¿no?, que va a ser la profundización de ese momento de ruptura. Hay un internacionalista brasileño, Matías Spector, que lo llama de diplomacia de ruptura, para caracterizar, digamos, a la diplomacia, a la política exterior de Jair Bolsonaro, a partir de 2018 hasta 2022. Ahí realmente tenemos una redefinición de lo que es la narrativa internacional de Brasil. Brasil deja de hablar, por ejemplo, de autonomía, un tema muy caro a la política exterior brasileña, toda esta idea de tener cada vez menos grados de dependencia de las grandes potencias y poder generar determinados liderazgos tanto regionales como internacionales. Esto en la política exterior de Bolsonaro no estuvo presente. Todo lo contrario, se va a alinear muchísimo con los Estados Unidos. Buscó como una alianza privilegiada con el Estados Unidos de Donald Trump. Hay un cambio de gobierno, bueno, y eso va a impactar muchísimo. A la vez va a impugnar ciertos valores de ese orden liberal internacional. Pensemos en todo lo que tiene que ver con el multilateralismo, con las políticas ambientales, con la protección de los derechos humanos, y de alguna manera va a debilitar todos lo que son los foros regionales de integración. Primero lo que fue la salida de la Unión de las Naciones Sudamericanas, recordemos un foro muy importante, políticamente también y económicamente, ¿no?, para los proyectos de infraestructura, y que fue un proyecto también del Partido de los Trabajadores y de las presidencias de las dos primeras presidencias de Luis Ignacio Lula da Silva, y luego la continuó la presidenta Dilma Rousseff. Luego se produce el abandono de la CELAC, que va a ser retomado hace muy poco tiempo, con lo que fue la cumbre ahora en enero de este año, y también va a tener un poco compromiso con otros foros que habían sido creados hacía muy poco tiempo, como por ejemplo el foro Prosur, el Foro para el Progreso de América del Sur, que fue como una especie de alternativa, también bastante ideológica, ¿no?, a los otros bloques de integración aquí en América Latina. Entonces este autor, también Matías Spector, dice que se abandona lo que era la opción sudamericana en esos años y se va a optar por una opción norteamericana, sin obtener del otro lado nada a cambio, básicamente. Durante el gobierno Bolsonaro hubieron muchas diferencias diplomáticas con países muy importantes como China. China, como decía Gabriela, es el principal socio comercial de Brasil actualmente, es el principal socio comercial de Uruguay, es el principal socio comercial de Argentina. Invierte muchísimo en infraestructura, sobre todo en Argentina, no tanto en Uruguay, pero es un país bastante relevante, y durante el gobierno de Bolsonaro hubieron, digamos, varios problemas allí también. Es decir, no había una política definida, ¿no?, ni hacia China o hacia los países emergentes. Y nuevamente, lo que fue en el ámbito Mercosur se siguió con la línea de Michel Temer, que era dinamizar la agenda de política exterior hacia lo que es la Unión Europea. También hace dinamizar ese acuerdo. Recordemos que el primer acuerdo, ese preacuerdo de 2019, fue firmado durante el gobierno Bolsonaro, con muchas concesiones por parte del gobierno brasileño, concesiones que tenían que ver con las compras públicas, con todo lo que tiene que ver con las licitaciones en proyectos sociales, por ejemplo, con el sistema único de salud. Esa fue una gran preocupación, y es una gran preocupación del actual gobierno brasileño, ¿no?, que se le dio mucha concesión en un tratado de libre comercio a la Unión Europea en este caso. Pero bueno, después de todos estos grandes momentos, digamos, de crisis, ¿no?, y de profundización de esa extrema derecha que nos contaba Odilon, y de ese movimiento que sin Bolsonaro también tiene muchísima fuerza, que es el bolsonarismo, también muy aliado a los militares, y después, digamos, un proceso de debilitamiento de las fuerzas populares. Recordemos que el actual presidente Lula estuvo preso 580 días. No hay que olvidarse de todo ese momento histórico bastante complejo. Tanto el Partido de los Trabajadores llega, digamos, a una campaña con muy pocos aliados. Ahora, hace un año prácticamente que supimos que nuevamente Luis Ignacio Lula da Silva llegaba a la presidencia el 30 de octubre de 2022, pero con muy pocos aliados. Los aliados más tradicionales
o los más fieles, ¿no?, hacia la izquierda. Pensemos en el Partido Comunista de Brasil, en el Partido Socialista, y bueno, en otros partidos más pequeños que han apoyado históricamente al Partido de los Trabajadores. Pero los otros aliados ocasionales no estuvieron, digamos, en ese momento de alianzas que se formó en el año 2022. Pero bueno, yendo ahora sí a lo que es exactamente la política exterior de Lula da Silva, yo creo que hay un retorno, existe un retorno ahora sí a la región, que es muy importante. La primera visita del presidente Lula fue a Argentina, el 24 de enero de este año, a participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la que Brasil se había retirado. Brasil vuelve, bueno, y participa en esta cumbre, y allí también aprovecha, ¿no?, a relanzar lo que se llama la alianza estratégica entre Brasil y Argentina, ¿no? En relaciones internacionales, la alianza estratégica es mucho más que una relación que puede ser o comercial o de otro ámbito, ¿no? Es una alianza mucho más compleja en el sentido de que se busca profundizar esas relaciones, no solo comerciales, no solo económicas, también culturales, también desde el punto de vista social, y eso es muy importante, porque históricamente, esto les cuento una anécdota, los presidentes de Brasil, cuando son electos, al año siguiente la primera visita siempre es hacia Argentina, ¿no? Es el país hermano, ¿no? Es el otro gran país, digamos, de América Latina. Y durante los años del gobierno Bolsonaro esto no fue así, si no mal recuerdo, Camilo, no fue así, me parece. Todo lo contrario, o sea, optaba para ir a Chile o para ir a otros países de la región o fuera de la región. Y no iba hacia Argentina, ¿no?, criticando todo ese aspecto, digamos, ideológico del gobierno de Alberto Fernández. Después, bueno, Lula cruza hacia Uruguay. Era el gobierno de Macri. Era el gobierno de Macri. No. Igualmente. Bueno, ahí estuvo un poquito por los dos, me parece. No, Fernández empieza en el 2020. Bien. Bueno, capaz que sí. Pero no. Me parece que estuvo como entre los dos, pero está. Pero bueno, la cuestión era no, la crítica hacia Argentina y de no hacer esa primera visita que este año, bueno, la hizo y creo que fue bastante significativa. Bueno, como les decía, después cruza a Uruguay, una visita bastante importante, sobre todo porque, con Lula creo que tenemos ahora sí el Uruguay un interlocutor bastante válido, mucho más válido que Bolsonaro, porque es un actor político que en su política exterior puede escuchar a los países menores. Bien, esto creo que lo dejó bastante claro en ese momento, y reclamó mayor respeto, digamos, a los países pequeños, a Uruguay, a Paraguay, para la disminución de esas asimetrías. Hay varios proyectos que ya están en marcha, que eso creo que es bastante importante para el país, sobre todo en las regiones fronterizas. Bien. Eso es otro aspecto. Pero después, bueno, Lula viaja, tercer país, su tercer destino es todos los Estados Unidos en este año. Allí se habló muchísimo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahí, bueno, Brasil mantuvo su postura histórica de no alinearse con ninguna de las partes en conflicto. Es más, propuso un grupo mediador, allá me hace que no, pero bueno, yo creo que sí, al menos desde el discurso diplomático no se alineó con ninguna de las dos partes. Después lo podemos discutir, pero yo creo que no se alineó. Y bueno, se reafirmó todo lo que es el compromiso por la democracia, y bueno, se habló sobre una agenda bilateral, que básicamente está relacionada con todo lo que tiene que ver con la floresta amazónica, con los recursos para la floresta amazónica. Allí Estados Unidos prometió una partida de dinero, que después nos enteramos desde las fuentes y las voces del Taranto, que me pareció bastante poca, o sea, me refiero a las críticas allí a los Estados Unidos. Después, otra visita significativa, que es la cuarta, es la visita a China. Lo hizo acompañado del ministro de Economía, Fernando Haddad, en donde, si bien se habló de la posibilidad de ampliar el comercio, Brasil dejó muy claro uno de sus principales objetivos de gobierno, que es la reindustrialización. Y la idea de reindustrializar estuvo presente en este viaje a China, pero también en lo que fue el foro internacional de Davos, ¿no? Un foro de empresarios, en donde también Fernando Haddad habló sobre la reindustrialización. Y ahí que las políticas, ¿no?
un poco más proteccionistas para Brasil y para el desarrollo de su industria, que como comentaba Gabriela, creo que el PBI industrial es mucho menor, digamos, a lo que fue en algún momento históricamente en Brasil, también lo que fue en la Argentina. Otra decisión bastante interesante, al menos para mí, después lo podemos discutir, es esta idea de que las transacciones de comercio exterior entre China y Brasil, ¿no?, van a pasar a ser en yuanes y en reales, ¿tá?, y con un nuevo sistema del China Interbank Payment System, en vez del sistema SWIFT. A eso se pasó a sustituir. Creo que también es una acción, digamos, de política económica, de política exterior bastante importante para democratizar, ¿no?, todo esto que nosotros vemos en el sistema internacional, esta hegemonía del dólar, ¿no?, que, bueno, esto se está discutiendo bastante, se habló sobre una moneda también común en América Latina, en América del Sur, sobre todo lo que fue la cumbre de la CELAC. Creo que no hay mucha respuesta, mucha coincidencia con algunos países de la región. Y bueno, se pensó ahora sí en las transacciones también entre Argentina y Brasil, como se hace entre Brasil y China, también en monedas locales, ¿no?, para fortalecer un poco las monedas de la región. Pero bueno, yo quería finalizar con una idea, de un trabajo de investigación que di con un colega de Argentina sobre qué fue lo que hicimos en el trabajo. Bueno, analizar todos los discursos del presidente Lula cuando habla de política exterior, por supuesto, tanto a nivel interno, cuando lo hizo en Brasil en sus primeros meses de gobierno, y también cuando viajó al exterior, ya sea para la cumbre de CELAC, para un foro internacional comercial, para el foro de Davos, etcétera, etcétera. Y lo que vimos allí fue que las palabras que, por ejemplo, más aparecían en esos discursos fue América del Sur e integración. No aparece ni América Latina, ni las Américas, aparece América del Sur. Y eso creo que desde el punto de vista ahí más teórico, constructivista de las relaciones internacionales, nosotros pensamos, digamos, que los discursos, que lo que se dice importa muchísimo y también crea determinada realidad. Entonces, realmente la palabra América del Sur aparecía muchísimo. Y bueno, eso hace parte también de una reafirmación identitaria de un país que siempre buscó consolidarse geopolíticamente, también desde el punto de vista económico, en una región que era América del Sur. O sea, eso fue una tradición histórica que también la rastreamos en ese trabajo, que no se remite solo a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, sino que tiene una tradición al menos de 100 años, lo que fue el fundador de la diplomacia brasileña, del Barón Río Branco, ¿no?, que buscó, digamos, la reafirmación de la idea sudamericana. Y fue una de las preguntas que nos planteamos, porque el ejercicio de analizar el discurso es interesante, es, bueno, del otro lado, ¿no?, los otros países de América del Sur realmente tienen esa receptividad o capacidad, o pueden seguir a Brasil como un líder para posibilitar esa integración. Creo que eso fue una gran cuestión, una gran interrogante. En otros momentos, cuando tanto Lula como el PT gobernaron, el gobierno de Isla, ¿no?, esta idea de un líder sin liderados, cómo se plantea. Pero bueno, la dejamos planteada ahí y bueno, me quedo por acá. Bueno, el problema mío ahora es tratar de sintetizar algunas cosas y plantear algunas interrogantes para discutir. En realidad estoy de telonero de Carlos Santos, hace un comentario más interesante que yo. Y lo mío va a ser reaccionar en caliente sobre una cuestión. Y quería tomar algunas ideas que están presentes en las tres exposiciones para plantear una reflexión. Que en el fondo hablamos sobre Brasil, pero tenemos algunas preguntas ¿qué podemos esperar de Brasil? En términos de la centralidad que Brasil tiene en nuestra región, tanto para el Uruguay como país, como para la región en sí, en varios años, ¿no? Y la verdad, obviamente yo no tengo una respuesta, y no sé si tendremos una respuesta sobre eso, pero creo que lo que planteaban nos muestran algunas de las incertidumbres o de las cuestiones que plantea el escenario global, regional y local que entrelazan estos fenómenos, ¿no? Y creo que hay que pensar esto en clave histórica y con el ciclo largo de algunas cosas. Y cuando Gabriela empezaba hoy con las gráficas y marcaba algunas grandes transformaciones que
que se ven en Brasil en términos de la composición de su economía. ¿No? Yo pensaba esto en el ciclo largo, y no solamente en lo largo, sino en lo ancho, en ver esto en otros países, ver la región, ver el contexto general y cómo se puede interpretar ese proceso, ¿no? Y había como un gran quiebre ahí en el momento de caída del ciclo de las commodities. Bueno, eso no es nada más ni nada menos que la forma en la que América Latina se inserta en términos internacionales en la economía internacional. Y diría en la economía política internacional, no solamente en términos de a dónde vendemos. Porque parto de una idea que puede ser polémica, que venderle a unos o no venderle a otros y tener relaciones con uno y un tipo de otro, tiene condicionamientos políticos, ¿no? Esto puede ser discutible. Parto con esta acción. Creo que no es neutral a quién le vendo, con quién acuerdo cosas, y que construcción de reglas, instituciones y relaciones políticas tengo en esas decisiones. Viendo esto en el ciclo largo, la interpretación quizá más imperante en el mundo es que, o más de sentido común, que más navega por ahí, es la idea de que la región se encuentra en el juego geopolítico entre China y Estados Unidos, ¿no? Que es una interpretación posible y que, sin minimizar que existen juegos geopolíticos, hay otras miradas alternativas para entender ese proceso, y creo yo que enraban los tres elementos críticos que las tres exposiciones trajeron, ¿no? El impacto de esos cambios estructurales en términos de inserción de los grupos que están construyendo los intereses internacionales de Brasil, cómo esos intereses impactan en la proyección de ese Brasil internacional y, por lo tanto, de qué se puede esperar del relacionamiento con la región, con ciertos actores del sistema internacional a nivel global, y a su vez yo creo que es una de las explicaciones sobre el surgimiento de estos actores de extrema derecha que, a su vez, ¿no?, tienen en algunas expectativas insatisfechas un caldo de cultivo que el gobierno brasileño debería buscar resolver de alguna manera para recomponer el espacio de lo político, ¿no? En ese sentido quería dejar algunas ideas abiertas. Esta idea de una crisis orgánica, de una instancia estructural de la historia en términos internacionales, no es mía, desarrollada por un profesor español, José Antonio Sanauja. Me apoyo en ella, lo cito al principio, muchas de las ideas que traeré aquí son de él, tributario de transmisiones, para hacer este argumento. Ese ciclo largo que América Latina enfrenta, yo no lo voy a historizar, pienso que lo tenemos que pensar históricamente, pero le voy a tirar más para pensar la coyuntura y el problema que América Latina, Brasil, hoy tiene adelante. Ese fin de ciclo generó varias cosas. Una primera interrogante es cómo se reconstruye hoy una coalición de intereses brasileños, y tiro esto para que después puedan comentar, porque el agronegocio es un actor cada vez más potente y los industriales tienen intereses fragmentados por los distintos intereses sectoriales y hay dificultades de coordinación de esos intereses. Yo creo que el interés nacional no es algo que está en una cajita y alguien lo saca, sino que el interés nacional es una construcción política en contextos de economía política desigual, y por lo tanto hay disputa política por eso, y me parece que ahí el agronegocio tiene un peso muy grande, la industria está perdiendo esto, y a su vez el componente de parte de la visión internacional que Brasil coloca pone en el tema de la política industrial brasileña un elemento a tener presente, que tiene que ver también con cómo se relaciona Brasil con el tema ambiental. Creo que el eje ambiental es un elemento clave hoy en la política exterior brasileña, en la proyección global de Brasil, pero también a nivel regional, con la reactivación del Tratado Amazónico, pero también con un montón de conjuntos de asuntos, que hace que el tema de cómo piensa su política industrial en términos de sustentabilidad ecológica no es menor, y que también tiene que ver con los tiempos políticos. No es lo mismo pensar inversiones a 10 años en combustibles fósiles y qué hago con eso dentro de 10 años, ¿no? En el
corto plazo, largo plazo, y cómo generan esos asuntos, y sobre todo, cómo se construyen apoyos políticos para llevar adelante esas políticas, ¿no? Y ahí me parece que hay un asunto, que es que los intereses brasileños, o sea, el agronegocio brasileño, creo que este cambio hacia China es muy favorable. Y China es, para muchos análisis, un actor relevante de esa construcción de idea del sur global, pero que sin embargo genera un incentivo profundamente fuerte para la desintegración y para la bilateralización de las relaciones. Esa es una opinión, por lo pronto, polémica, pero discutámosla, que es parte de esto, de pensarlo así. ¿Por qué? Porque el incentivo es que China me compra, entonces yo tengo cosas y parte de ese agronegocio tiene tiempos políticos que tramitan presiones en los congresos. En una coalición política del sustento del gobierno de Lula, que no es una coalición de izquierda, que es una coalición que tiene una gran cantidad de actores políticos que están no solo en la centro-derecha, tienen partidos que fueron parte de la coalición de apoyo de Bolsonaro. Digo esto y a su vez vinculados a los intereses territoriales, con una configuración de gobernadores en Brasil profundamente complicada para el gobierno de Lula también, vinculadas con los vínculos del agronegocio. Entonces, yo creo que esta discusión sobre industria, agronegocio, China, Europa, tiene algo para decir el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cómo Brasil se posiciona en este asunto y su relación con las ideas que Europa tiene y propone en términos de las transiciones ecológicas, de los nuevos pactos sociales, de estos asuntos. Digo porque parte de lo que estamos discutiendo en este punto, antes de entrar en la política doméstica muy brevemente, que me parece que es el asunto más complicado, me quería recordar unas cosas que dijo Diló, no me quiero pasar de los minutos que pensé para esto, tiene que ver con, como bien decía Anastasia, yo comparto que el gran elemento de la política exterior brasileña en el largo plazo para pensar la región y para pensar Brasil es como Brasil conceptualizó la idea de un posicionamiento autónomo, que implica dos cosas, que implica construcción de capacidades de márgenes de maniobra, o sea, capacidad de agencia, podrá ser, ¿no? Pero además, tener una posición contrahegemónica, o sea, no es autonomía para cualquier cosa, sino es autonomía para transformar el sistema. Ahora, en un sistema bastante diferente al sistema de la época de Celso Amorim y Lula en su primer gobierno, ¿no? Con una configuración compleja, en un momento en que tenemos un conflicto armado con implicaciones globales como es el de Rusia y Ucrania, con un contexto realmente muy complicado, donde la construcción de autonomía es compleja en términos de qué relación tengo yo con los BRICS, el sur global, con un sur global que tiene una composición y complejidades muy distintas, que genera incentivos en la economía, que en términos políticos tiene ciertas implicancias, ¿no? Sin entrar a hablar del tema Rusia, ¿no? Que podría ser otro capítulo en esta discusión y cómo esto se ve en términos de la política internacional y también las relaciones que la propia Europa tiene con el mundo occidental, con los acuerdos occidentales en términos estratégicos. Digo porque las opciones no son cosas claras o son cosas que en todas las dimensiones den maximización de cosas, sino que creo que generan mucha complejidad, ¿no? De cómo se construyen esos márgenes. Capaz que las acciones sectoriales, por distintas dimensiones, con distintos socios, con distintas acciones son otro internacionalista decía, ¿no? También cualquier tipo de actores es Europa, ¿no? Que depende profundamente también de China en términos económicos, militarmente de Estados Unidos, desde el punto de vista energético de Rusia, bueno, la capacidad también de ese actor de ser un actor que se pueda construir colectivamente cosas. O sea, la implicación en interconexión es compleja en algo que yo creo que no es una segunda guerra fría, compartiendo nuestra unidad propia, su unidad de otros y de otras que no repiten en este momento. Yendo al principio, esa misma crisis orgánica del sistema, en términos gramscianos, pensado en ese sentido, ya lo mato y le paso la palabra a Carlos, que solamente es el espacio de telonero de los
profesor Luján, tiene que ver con esto, ¿no? De vuelta a la mirada larga. El escenario político para construir esa visión política internacional de Lula, ese desafío económico de cambio estructural irrelevante, que lo interpreto de esa forma, pero puedo estar equivocado, también tiene que ver con un largo plazo una política brasileña que también está en un momento crítico, pero que tiene líneas de larga duración que vienen de la historia muy interesantes, ¿no? Los militares son actores poderosos desde la modernización del ejército brasileño, la guerra de Paraguay para adelante, pero hoy con un peso político no menor, y la resolución de cómo se resuelva el conflicto de lo que pasó en el último gobierno va a ser clave para el mantenimiento de la estabilidad política. El Parlamento, como decíamos, muy fragmentado, gobierno complicado para Lula y una coalición. Y una cuestión sobre lo político que para mí me parece muy relevante, que Odilon, tú decías el tema de la construcción política consensualista, ¿no? La idea de la motivación del conflicto entre temas. Es tiempo en Brasil de una... A ver, en este sentido, ¿no? ¿Cómo se piensa políticamente el escenario a 10 años? ¿No? O sea, ¿cómo se piensa ese Brasil a la próxima elección? No, no solamente salir al gobierno. ¿Qué intervención hay que tener sobre el espacio político en términos no de coartar la competencia política del que piensa distinto, sino de aquellos que rompen las reglas básicas del sistema democrático, ¿no? O sea, ¿cómo se recompone eso? ¿Se recompone con recomposición, con concertación, o se recompone con construcción normativa para dejar fuera cosas que no pueden ser aceptables en el sistema democrático? ¿Y qué impactos tienen cuando esas preferencias no democráticas son de una porción tan importante de la población? ¿Y cómo se tramita eso políticamente? Y esa es una primera idea, un poco vaga, pero me parece importante, cómo se surce políticamente lo político en Brasil. Y por último, si se puede pensar que la política económica y social de este gobierno, que no estoy hablando del PT ni de Lula, estoy hablando de un gobierno con una coalición amplia, es capaz de satisfacer las insatisfacciones, al menos socioeconómicas, de una población que es parte de su descontento y de su acción política posterior, ¿no? Que genera estas acciones. Algunas cosas, traté de ser un poco provocativo, cosas que me parece que está bueno también pensar desde las disonancias o de los problemas que tenemos para interpretar algunas cosas. Sí, ahora sí, le paso la palabra a Yo arranco con una pregunta que tenemos que hacernos, me parece, sobre lo que se presentó, y es, ¿Brasil es una gran potencia? ¿Será una gran potencia en los próximos años? O sea, ¿qué tenemos de vecino? ¿Qué es este Brasil en el que estamos? Y para ser consistentes, con dos premisas de siembra, una es esta, de preguntarnos hacia el futuro, y la otra es en diálogo con las 34 personas que están acá. Yo voy a tomar riesgo, ¿sí? Voy a tomar riesgo de que quiero hacerles algunas preguntas y me gustaría que por lo menos levantaran la mano ante las preguntas, porque expresarse todos no es sencillo. Y nos preguntábamos, bueno, esto de si es una potencia. Y yo los invito a decir, bueno, mirando hacia, no 10 años, como decían Camilo, de repente menos, casi poco menos de 7 años, ¿sí? Nos ponemos, ¿sí? Estadio Centenario, ¿sí? Partido inaugural del Mundial, ¿sí? Uruguay-Rusia, no sé si será el primer campeonato al que regrese Rusia en el 2030, o Estados Unidos de Trump le permitirá ir al Mundial, o el México de Morena se lo da. Pero bueno, que nos conozcamos así, a 7 años. Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿es una potencia mundial futbolística como para ubicarla entre los 8 mejores del mundo en el 2030? O sea, por supuesto, proyectarse hacia el futuro siempre es incertidumbre, siempre es inestabilidad.
Levanten la mano, los igualitos también ustedes. ¿Quiénes creen? ¿Futbolística o política? Futbolística. Digo, como campeón, empecemos por lo fácil. A ver, ¿usted dice que no? No sabe. ¿Sí? ¿Vos decís que no? Ese es él. ¿Vos decís que no, Pacho? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Dice, no levantan la mano porque creen que no va a ser una potencia política entre los 8 mejores del mundo, Brasil. Sí, eso sí. Los 8 mejores, no estoy preguntando de ser campeón. ¿Sí? ¿Quiénes piensan que va a estar entre los 4 mejores del mundo? 4 mejores del mundo, algunos. Entonces, ahora el punto es ir a la otra pregunta. Bueno, va a ser una potencia mundial, o sea, el Brasil post-Lula, porque aún cuando haya una 4ª presidencia de Lula, ya en el 2030, ya no está. ¿Sí? Pensemos en el Brasil, sí. ¿Se puede hacer comentarios ya? No solo se puede. Totalmente, paramos el reloj. Porque si no, dale, ¿qué querías decir sobre eso? No, sobre la pregunta que estaba haciendo, podemos agregar los comentarios. En el caso de la posibilidad de pensar una potencia Brasil hacia adelante, creo que esa pregunta se hace varias décadas que se a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué va a ser Brasil? ¿Es una potencia media? ¿Construye liderazgo? ¿No construye? Retomando lo que decía la profesora, creo que eso no lo logra consolidar, ¿verdad? Entonces, para ser potencia o pensar en eso de Brasil grande, enorme, o como eso se ve a sí mismos, hay que pensar también en si construye los liderazgos regionales primeros para después pensar en ese liderazgo mundial. Fantástico, pero vayamos por partes. De la misma forma que empezamos diciendo, está entre los mejores 8 del mundo, después nos preguntamos entre los 4. Supongamos que decimos, bueno, veamos las potencias que puede haber. Y uno dice, bueno, pensemos en el mundo y digamos, bueno, arranquemos de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, después demos la vuelta, Australia, Indonesia, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Irán, Pakistán, Nigeria, Sudáfrica, Gran Bretaña, podrán ser Francia y Alemania o la Unión Europea. En ese grupo, ¿ponemos a Brasil como uno de los 20 principales potencias del mundo? ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo. Sí, 20. Muchas gracias. Es muy interesante lo que dijeron, sí. Y no vi a nadie, me extraña, que haya dicho sí, Brasil va a ser una de las potencias. ¿Cómo cambia la psicología con las décadas? Algunas se preservan y otras no. Ahora, y si decimos, y los top 10, para hablar en un lenguaje adecuado a la ciencia política, ¿está los top 10 Brasil? Bueno, esa es la pregunta. O sea, porque aún en definitiva, si el mundo es multipolar, si no estás en los top 10, no jugás a la primera división. Y ahí vamos a lo que vos planteás y retomar lo que se plantea. En términos económicos, Brasil va a tener el ancho como Brasil está en los top 10, y vimos lo que Gabriela presentaba, ¿sí? En términos de cómo crece su PBI, en la primarización. Me parece que utilizó un hecho de una fuerza metafórica brutal. Le vendían en el 2000 aviones a Estados Unidos y ahora le vende soja a China. ¿Sí? O sea, si hubiera sido al revés y hubiéramos dicho, estaba primarizado en el 2000 y pasó de venderle soja a China o a quien fuera a venderles aviones al mundo desarrollado, digo, está carreteando y esto está para despegar. Parece que en realidad bajó, ¿sí? En términos económicos. Pero cuando hablamos en términos económicos, es la tecnología en definitiva de lo que estamos hablando. O sea, Brasil está en la carrera de los microprocesadores, de los chips, ¿sí? No existe. O sea, no es que no tiene la última tecnología de 3 nanómetros que hacen en Taiwán y producen las máquinas
que valen 400 millones en Países Bajos. No es que no tiene la tecnología de 7 nanómetros de Tokyo Electrónico, de Samsung o de Intel. No tiene ni la de penúltima, la de los 14. Y China, que estaba en esa situación, ¿sí?, con todo el cerco de poner en esto, nos sorprendemos, aparece un teléfono similar en potencia de Huawei al iPhone. Y hoy leía que la actualización de ese teléfono, que salió con 7 nanómetros, ya viene con 5 nanómetros. O sea, en la frontera, ¿sí?, por lo menos a nivel de coreanos y japoneses. ¿Sí? Entonces decimos, y el 5G está Brasil. O sea, tiene la capacidad de invertir Brasil, de poner esa tecnología. Y la inteligencia artificial. Pero Brasil, Sudamérica, está haciendo algo en esa dirección. Entonces empezamos a decir, es difícil estar en el top 10, y lamento tener que decir eso en el Instituto de Cultura Uruguayo Brasileño, pero a veces también hay que tomar un poco de un baño de realidad, o por lo menos, si queremos que en 7 años esto sea distinto, va a haber cosas que habrá que hacer, y creo que lo planteaba muy bien Nastasia, que no tienen solo que ver con Brasil, sino que al menos tienen que ver con Sudamérica. ¿Sí? Y con lo que tú decías, el asumir que es por interés de Brasil el liderazgo, un liderazgo constructivo hacia Sudamérica, porque no sé si incluso juntos le da el ancho. La inteligencia artificial está afuera. Después podemos decir, ¿es una gran potencia? Nos guste o no nos guste, hoy los temas militares son claves, pero no, como bien lo planteaba Odilon, militares gobernando, gestionando el país con ministros de salud. Es si tienen las capacidades como para ofrecer una defensa regional ante quien fuera, ¿sí? Y en términos de la autonomía. Y bueno, producía aviones. Sí, tiene convenio con los suecos, con SAP para los Gripen, pero son aviones de 4ª generación plus en el mejor de los casos. ¿Sí? Tiene capacidad, ¿sí?, de portaaviones, tiene convenio con franceses para comprar los portaaviones, pero llegado el momento, los franceses van a trasladar la tecnología. Dicen que van a tener submarinos nucleares, de propulsión nuclear, los quiero ver. ¿Sí? Tiene un desarrollo que pueda decir, vamos a armar, ¿sí?, rearmar un ASUR, o como quieran llamarse, un Consejo de Defensa, la capacidad de defender, difícil. Luego se planteaba aquí el tema, bueno, sí, pero puede tener un liderazgo normativo en los temas de la paz. ¿Sí? Bueno, Brasil propone, ¿sí?, para Ucrania y lo dejan afuera, como ya lo dejaron afuera cuando junto con Turquía, exactamente, en el 2015 propusieron, pibe, estas no son tus ligas, acá juegan otros. Después se puede insistir y si mañana avanza, es importante. Por supuesto que en términos de los comentarios no es menor que todos los expositores se refirieron a la guerra de Rusia con Ucrania. Toda una discusión, si es la guerra de Rusia con Ucrania, si es la guerra de Rusia con la OTAN, si es la invasión rusa sobre Ucrania. O sea, las cosas que a veces pasan rápidamente, pero que están cargadísimas de sentido. O pongo otro tema que quizás no apareció con la suficiente fuerza, pero que me parece muy importante, el del medio ambiente. En momentos donde hay corrientes postsoberanistas que en definitiva lo que están planteando es que el problema global y los acuerdos van a ser entre las grandes potencias y que el Amazonas es un bien de la humanidad. ¿Cómo va a posicionarse no solo Brasil, sino Colombia, Perú, los países de la región amazónica? ¿Cómo se van a posicionar frente a estos temas? Ni que hablar en temas de derechos humanos, de alimentación, y vamos a los últimos minutos. Otra cosa que se trajo a colación acá, tanto Nastasia como Odilon, es estas oscilaciones de Lula a Bolsonaro, de Bolsonaro a Lula, ¿sí? Y
no es descabellado que en un escenario de una segunda presidencia de Trump eso tenga efectos sobre Brasil, ¿sí? Efectos en democracia o incluso por fuera de la democracia. Y la pregunta es, ¿hay una gran estrategia brasilera? Porque para jugar en primera división mundial tiene que haber una estrategia. Después a uno le podrá gustar o no gustar, podrá decir esto es imperialismo chino o esto es americano o lo que fuera, pero hay estrategias. Con esas variaciones, fruto de la polarización, ¿puede tener Brasil una política exterior que lo proyecte? O dicho en otros términos, Itamaraty ¿logrará tener el prestigio y la continuidad que le ha dado a la política exterior o el daño que le hizo Bolsonaro en su primera presidencia y que pueden los bolsonaristas, sean o no sean con Bolsonaro a la cabeza general, hace que sea muy difícil pensar a Brasil como una gran potencia? Y termino con el tema de los BRICS, un minuto nada más, que planteó Nastasia. Poco nos preguntamos sobre los regímenes políticos de los países de los BRICS. Entonces tenemos a la potencia más poblada del mundo, 1.426 millones de habitantes, que es India, con democracia. Después podremos discutir si va a ser una democracia liberal, si esta tendencia, ¿no? Pero es la más grande democracia en términos de población del mundo. Por el otro lado, con algunos cientos de miles, porque le acaba de pasarlo, China, que no es una democracia, es un régimen autoritario de partido único. ¿Sí? Entonces ahí tenemos equilibrio. Tenemos a Rusia por un lado, a Brasil y Sudáfrica por otro. Pero veamos las incorporaciones que se van a dar el primero, iba a decir el día de Reyes, el 1 de enero del 2024. Argentina, difícil para Sagitario. Sí, por supuesto, si gana Massa, se va a reafirmar. Ahora, ni con Milei, que ha sido muy claro respecto a esto, ni con Patricia Bullrich va a permanecer. Pero supongamos por un momento que sí, que es una democracia. Ahora, veamos los otros 5. Etiopía, ¿sí? Una dictadura. Egipto, una dictadura militar que derrocó un régimen democrático islamista. ¿Sí? Después tenemos Arabia Saudita, una monarquía absoluta como la de Luis XIV, ¿sí? Emiratos, ¿sí? Árabes Unidos, ¿sí? Y Irán. ¿Sí? Claramente, donde entre otras cosas se dirían los derechos de la mujer a ir cubierta están totalmente bien protegidos. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos la expectativa que una democracia con 260 millones de personas como es Indonesia pueda incorporarse, pero los números no dan. O sea, también me parece interesante ver este tema de los sistemas de alianzas, porque tiene que ver, ¿y Brasil? ¿Cómo va a ser su vínculo? Lo planteaba Anastasia con Estados Unidos. Esta cercanía de el obrero metalúrgico con el defensor de los sindicatos metalúrgicos en Estados Unidos. ¿Tiene algún correlato? ¿Sí? ¿Va a ir como la India hacia una independencia estratégica? Y es el tema de la autonomía que tú traías a colación y que me parece, y quiero con esto cerrar, muy importante lo que Odilon nos planteaba, porque lo que pasa adentro de los países, las luchas que se dan, las fragmentaciones, ¿sí? Esta polarización impacta y mucho en su lugar en el mundo. Y creer que solamente los países se adecuan por las presiones externas sería un error. Entonces, los peligros, en definitiva, que nos advertía Odilon en términos incluso culturales, hacen también a una posible subordinación de Brasil y no solo a los problemas internos, y eso nos afecta mucho. Muchas gracias.